Ander Ercel. Madre mía, se rumorea que haría lo que fuera por borrar el día que rompió con Kerem de su vida. ¿Os imagináis? Si es que esto es para sentarse a cotillear seriamente. A ver, yo creo que todos recordamos ese momentazo, ¿no? El de su ruptura con Kerem Bürsin. Fue un bombazo. En su momento parecía que el mundo se les venía encima, tanto a ellos como a todos los fans que los adoraban juntos. Y ahora, si los rumores son ciertos, parece que Ande se arrepiente de esa decisión. Para ser honestos, siempre he pensado que lo de ellos era fuego. Se les veía tan bien, tan compenetrados, que la noticia de la separación nos dejó a todos helados. Y ahora, si ella está deseando darle para atrás a ese día, significa que el dolor o la melancolía la están persiguiendo, ¿no creéis? Lo que yo creo que está pasando es que con el tiempo, uno tiende a idealizar el pasado. Quizás Ande está mirando atrás y solo recuerda los buenos momentos, esos que compartieron mientras grababan Senkalkam, y que luego se trasladaron a la vida real. Seamos sinceros, esa química era innegable. Y claro, ahora que cada uno está en su camino, puede que Ande esté sintiendo la ausencia de algo que fue muy importante para ella. Es normal, ¿no? No puedes simplemente apagar sentimientos de la noche a la mañana. Mucho se habla de que ella lo pasó fatal después de la ruptura, y ahora esto solo confirma que esa herida, si no está cerrada, al menos sigue doliendo. Pero ojo que también hay que pensar en la otra cara de la moneda. ¿Qué significa daría lo que fuera por revivir el día que terminó con Kerem? ¿Significa que quiere volver con él? ¿O simplemente quiere borrar el recuerdo de ese dolor? Porque son dos cosas muy distintas, ¿eh? Yo sospecho que más que querer volver atrás en el tiempo para no romper, lo que Ande realmente quiere es no haber sentido ese dolor. Quiere no haber vivido ese momento que marcó un antes y un después en su relación. Porque, seamos sinceros, las rupturas nunca son fáciles, y si encima te ha gustado tanto la persona, pues imagínate. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Kerem? ¿Él también piensa en eso? ¿Siente lo mismo? A él se le ha visto muy enfocado en su carrera viajando, trabajando, parece que él lo ha superado de otra manera. Pero quién sabe, a lo mejor también tiene sus momentos de nostalgia. Esta historia es un clásico, ¿eh? El amor que se va, el arrepentimiento, las ganas de volver a empezar. Y en el mundo de las celebrities, donde todo se magnifica, estas cosas dan para mucho salseo. Lo que me pregunto es si ella realmente deseara volver atrás, ¿se atrevería a dar el primer paso? ¿O se quedaría para siempre con esa espinita clavada? Porque a veces el miedo a ser rechazado, o a que las cosas no salgan como esperas es más fuerte que las ganas de intentarlo de nuevo. Además, hay que tener en cuenta que ambos han rehecho sus vidas, o al menos eso es lo que parece en la superficie. Ande ha tenido sus relaciones, y Kerem igual. Entonces, ¿qué significa este sentimiento ahora? Es una señal de que lo que tuvieron era realmente especial, y no se puede reemplazar. Es fascinante ver cómo, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, los sentimientos pueden resurgir. Y si es así, si Ande realmente se arrepiente de haber roto con Kerem, ¿creéis que sería posible una reconciliación? ¿O ya es demasiado tarde y solo queda mirar al futuro? Y ahora, la gran pregunta para vosotros, ¿creéis que Ande Ercel todavía está enamorada de Kerem Bürsin y desearía tener una segunda oportunidad, o simplemente añora los buenos tiempos que pasaron juntos?